Bueno, y vamos a la otra vereda, ¿no? Porque tras un acto masivo en Puente Alto, la candidata Janet Jara concretó su primer cierre de campaña con nuevas críticas a José Antonio Kast y para hoy prepara su última actividad en la región de Coquimbo. La banderada intenta cerrar el flanco por sus dichos con María Corina Machado, que ya veíamos desataron algunas diferencias, incluso también al interior de su comando. Paulina García, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Paulina. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, la verdad es que es el último día de campaña oficial después de esta extensa carrera presidencial. Si bien vimos anoche bien animosa y contenta a la candidata Janet Jara, que estuvo, recordemos, en Puente Alto, hoy se espera que su última actividad pública sea en Coquimbo, una instancia donde va a llegar acompañada de su comando para mostrar sus propuestas y captar finalmente los últimos votos que necesita, principalmente de los indecisos. Y fue anoche en un acto con militantes y adherentes, también habían alcaldes del oficialismo, que la candidata dio un discurso de prácticamente 20 minutos en un evento que congregó a cerca de 15.000 personas, según los propios organizadores. Ahí, en su discurso, Janet Jara defendió los derechos sociales, apuntó a los retrocesos que plantea José Antonio Kast con la entrega de indultos y también con los temas relacionados con la colusión de los pollos y las farmacias. También la banderada dijo que llega el domingo con esperanza y que ha sido una campaña intensa, pero dijo: yo elijo prender de la esperanza y no del miedo, dijo anoche la candidata Janet Jara. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que dio en este masivo cierre en Puente Alto. Ha sido una campaña intensa, de mucho esfuerzo, de compromiso y de convicción, donde las divisiones solo nos hacen daño. Entre prender el miedo o la esperanza, yo elijo prender la esperanza. Chile puede, claro que se puede. Y no solo se puede, vamos a ganar. Ya, ahí el optimismo de la candidata que, según sus cercanos y otros analistas, ha ido en esta campaña de menos a más. No hay que olvidar que ella ganó la primera vuelta, pero que la diferencia con José Antonio Kast fue la decepcionante para su comando y la que hoy día la tiene en una posición de relativa desventaja a propósito de las matemáticas, nada más y nada menos, digamos, no con un José Antonio Kast que el mismo día de la primera vuelta consigue el respaldo, entre otros sectores, de Chile Vamos y de Johannes Kaiser y su partido, Los Libertarios. Por lo tanto, esa suma tiene hoy día Janet Jara en una desventaja numérica que es la que tiene que remontar. De hecho, ayer volvió a plantear propuestas de los otros candidatos, de Evelyn Matei y de Franco Parisi, fundamentalmente, que quedaron en el camino, lo que hizo bien seguidamente en la franja de televisión. Una campaña que ayer, de alguna manera, para algunos se ve enredada a propósito de sus dichos sobre María Corina Machado y intentonas golpistas en Venezuela durante el debate de Anatel, Paulina. Sí, la verdad, Paula, es que bueno, ha sido una campaña que ha tenido aciertos, que ha tenido desaciertos, lo reconocen en el propio comando, que marcó un punto de inflexión, dicen, con este debate de Archi, donde vimos a la candidata mucho más fortalecida que su contendor, pero claramente en Anatel se abrió este flanco con María Corina Machado a propósito de los mismos dichos de la propia candidata Janet Jara, quien aseguró que no conocía en profundidad a María Corina Machado, pero sí sabía de sus intentos golpistas, algo que generó bastante ruido y que básicamente hasta el día de ayer terminó generando se dio para hablar harto de esto dentro del mismo comando. Ayer incluso uno de sus voceros, Francisco Vidal, señaló que él no se hubiese pronunciado sobre el tema de María Corina en este debate de Anatel, marcando claramente una distancia con la candidata. Dentro del propio comando también advierten que eso lo tenía que explicar ayer la propia candidata Janet Jara. Bueno, ella ayer en una actividad en Peumo vuelve a reafirmar estos dichos sobre María Corina Machado y deja entreabierta el debate dentro de las propias filas oficialistas respecto a la postura que tiene la candidata sobre ese tema. Vamos a escuchar los análisis que hizo su jefa de campaña, Paulina Bodanovich, y también la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Yo creo que ella ha sido muy clara con su postura respecto a Venezuela. Ha dicho en todos los tonos que cree que el régimen de Maduro es un régimen, es una dictadura, y creo que en eso uno puede hacer ciertos análisis políticos, sobre todo un Nobel como ese, pero lo importante es que el premio lo otorga una academia. Señaló que había distintas versiones acerca y visiones acerca de María Corina y que ella consideraba que Maduro era un dictador. Ella dijo que era un intento golpista.
Bueno, recordemos que las encuestas, estamos en una veda, ¿no? En la publicación de estas encuestas, pero así todo, Panel Ciudadano UDD, que fue una de las que tuvo más cerca los resultados de primera vuelta, ayer hizo una encuesta relámpago respecto de quién habría o no ganado el debate de Anatel sobre 1.303 casos consultados y un margen de error del 2,9%. Publica los resultados que dice, Paulina, que el 45% de los encuestados considera que fue Kast quien ganó el debate contra un 34% de Janet Jara, y de estos encuestados, un 5% dice haber cambiado su preferencia tras el debate televisivo, un 39% dice que no influyó en su preferencia y un 56% que incluso reforzó su preferencia, aparte de los datos de esta encuesta de Panel Ciudadano UDD. Pero ya decíamos, para hoy la candidata Janet Jara cierra sus actividades de campaña en la región de Coquimbo con expectativas respecto de lo que puede ocurrir en segunda vuelta. Sí, la verdad, Mauricio, es que, claro, Janet Jara llega en esta segunda vuelta con las encuestas en contra, digamos, prácticamente antes de la veda electoral. Gran parte de estas encuestas situaban a José Antonio Kast con una diferencia entre 10 y 14 puntos por sobre Janet Jara. Sin embargo, ella y su comando advierte que los sondeos internos que ellos tienen se ha registrado una alza significativa en los números de Janet Jara, y por eso mismo advierten que la elección está abierta y que todavía no se puede cantar victoria antes de tiempo. Lo que se espera hoy día en Coquimbo también es similar a lo que ocurrió hoy día en Puente Alto, un cierre masivo en la región de Coquimbo, cuarta región importante para la candidata, donde, recordemos, va a estar presente hoy día su alcalde, Ali Manucheri, va a estar su hermano Daniel Manucheri, quien salió electo como diputado con la primera mayoría nacional en la región de Coquimbo, un territorio fuerte también para uno de los brazos derechos de Janet Jara, el senador Daniel Núñez, que va a estar acompañándola hoy día en la cuarta región. También va a estar Daniela Achicardini, van a estar los dirigentes del oficialismo, va a estar Lautaro Carmona, Constanza Martínez, van a estar varios dirigentes y alcaldes y alcaldesas acompañando hoy día a este masivo cierre que se espera concretar en una zona también donde, recordemos, Franco Parisi tuvo una votación importante, y ahí también se quiere apuntar, como decía Paula al comienzo, a ese elector, tomando y recogiendo propuestas de todos los candidatos. Anoche lo hizo también en su discurso Janet Jara, destacando esta propuesta para bajar el IVA de los medicamentos, que es de Franco Parisi, y esta propuesta de pie cero para la primera vivienda, que originalmente era de Evelyn Matei, y la toma la candidata, y ayer también la releva en este discurso en la comuna de Puente Alto. Ya es momento de los análisis, de los balances de una campaña extensa. Hoy día en la noche se termina con esta actividad en Coquimbo. La candidata va a tomarse estos días para descansar, y el domingo ya va a esperar en el Hotel Fundador los resultados de las elecciones. La senadora Alejandra Sepúlveda hizo un balance de esta campaña, dice que fue dura, que hubo errores, que hubo aciertos, pero que sin duda el debate de Archi marcó un antes y un después, y con ese ánimo llegan para esperar los resultados del domingo. Yo diría que más que derrotismo, ¿no? Era la disyuntiva de cómo enfrentar efectivamente la segunda vuelta. Era de enfrentar precisamente al candidato para sacarle la máscara, para que efectivamente explicara, ¿no?, cómo iba a llevar a cabo, ¿no es cierto?, las distintas propuestas que él tiene. Todo el país ha quedado con el signo de interrogación: qué va a ocurrir con los 6.000 millones de dólares, cómo va a sacar las 300.000, ¿no es cierto?, inmigrantes ilegales. También, ¿no?, es importante recalcar que hubo un antes y un después, precisamente del debate de Archi, donde se vio una candidata absolutamente sólida, con propuestas y llevando y sacándola del pizarrón permanentemente al candidato Kast. ¿Hubo errores? Sí, los hubo. Claro, ahí la candidata también, la senadora Alejandra Sepúlveda, refiriéndose a este balance de la campaña, donde incluso también en su minuto se habló de un ánimo derrotista que lo había planteado el propio Francisco Vidal dentro de la campaña de Janet Jara. Sin embargo, se descarta que lleguen al menos con este ánimo para el día domingo. También hoy día precisar estas dos actividades que tiene la candidata Janet Jara en la cuarta región. Va a estar a la 1:00 p.m. en Ovalle. La candidata va a participar de un acto ciudadano, y después a las 6:00 p.m. va a estar en la Plaza Vicuña Maquena del barrio Inglés en Coquimbo, en su
último cierre de campaña, esto es a las 6 de la tarde, donde se espera que también dé un discurso a las 20:30. Y para cerrar todo lo que tiene que ver con la moneda, las coordinaciones ya se están preparando. El presidente Gabriel Boric ya confirmó que el día domingo por la noche va a realizar al menos 2 llamadas, una en privado con el candidato que resulte perdedor y otra que va a ser transmitida en público, donde se va a transmitir este telefonazo tradicional que se hace entre el presidente electo y el mandatario saliente. Y el día lunes el presidente Boric a las 11:30 de la mañana va a recibir al candidato ganador de las elecciones en el propio Palacio de la Moneda. Así que se viene harta campaña de aquí al domingo todavía. Sí, esos son gestos republicanos que tienen que ver con la República, no con el partido que encabeza y representa a José Antonio Kast, que en este país damos por sentados, pero que no son tan frecuentes o tan comunes como a veces nos parece, ¿no? Lo que nos da cuenta, Mauricio, de un país que pese como a la discusión polarizada a ratos, de lo encendido que puede volverse el debate a ratos, sí mantiene ciertos gestos, ciertas tradiciones que dan cuenta que la República está ahí, que el orden está ahí, que el Estado de Derecho está ahí, con un presidente y una presidencia que desde ya está contactándose con los candidatos presidenciales para ver qué se hace cuando gane el que gane y pierda el que pierda el domingo nomás. A mí me parece que es algo que hay que considerar. Tal como en las elecciones nosotros tenemos resolución de elecciones a las 7 de la tarde y damos por sentado que así va a ser siempre, pero porque tenemos un servicio electoral que funciona de la manera que funciona. Pero en otros países no es tan así. Por lo tanto, es como cosas que damos por sentadas, a veces remirarlas para dar cuenta del valor que tienen. O sea, solo comentar lo que ha pasado esta semana o estos últimos días con Honduras, donde después de más de una semana, más allá de que hubo algún error informático, algún problema técnico, una fricción estrecha, llevan más de una semana con tantos votos y todavía no hay claridad respecto de quién resultó ganador de esta elección presidencial. Pero tú tienes toda la razón, Paula, en términos de estos gestos, como es el llamado del presidente en ejercicio a quien resulte ganador en la jornada del día domingo en segunda vuelta, y luego esta reunión protocolar en el Palacio de la Moneda, que inicia de alguna manera, Paulina, también esta otra agenda de transición, porque a partir del lunes van a estar todos muy atentos con quién resulte ganador o ganadora, con la formación de sus equipos de gobierno, con los gestos que se vayan a hacer de uno y otro lado. Recordemos que, claro, incluso cuando Piñera sucedió a Bachelet, Bachelet luego a Piñera, el mismo Boric, digamos, con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera también, hubo coordinación a nivel de ministerios. O sea, más allá de que eran de coaliciones políticas totalmente diferentes o de las críticas que se han vertido en esta campaña del candidato republicano, por ejemplo, respecto de la actual administración, hay labores de coordinación que se tienen que hacer al interior de cada uno de los ministerios, por ejemplo. Sí, claro, son traspasos que se hacen cartera por cartera. Recuerdo yo que estuve en ese traspaso de mando de Sebastián Piñera a Gabriel Boric y prácticamente son 2 meses entre diciembre y marzo que se empieza a hacer este traspaso ordenado de las carteras de educación, de salud, de vivienda. Todos los ministerios entregan un informe con los balances que quedan de fin de año y hacen este traspaso al gobierno que viene. De hecho, esto a nivel de trascendido, se había hablado que en este verano el presidente Gabriel Boric no se iba a tomar vacaciones a propósito de esto mismo, para hacer un traspaso ordenado durante el verano y ya prepararse para la ceremonia del 11 de marzo, donde entrega finalmente la banda presidencial. Estuvo de hecho anoche aquí el presidente en un acto masivo en el Frente a la Moneda, en este concierto que se hizo Chile Canta Gabriela, y ahí también en un tono bien de despedida decía que esperaba lo mejor para el país y que básicamente no había que perder la esperanza. Es lo que viene de aquí en adelante. Harto trabajo también para el traspaso de los ministerios, y el lunes a las 11:30 el candidato ganador en el Palacio de la Moneda con el presidente Gabriel Boric. También se espera que ahí después de ese encuentro haya un punto de prensa, así que también vamos a estar pendientes a ese evento. Sí, es una intención de tener como a 4 días o a 3 días de la segunda vuelta como un mensaje que suene como a naif, ¿no? Pero es lo que uno espera de los procesos eleccionarios, ¿no? Es que se conserve el respeto por el sistema democrático, y a mí me parece que la relevancia y poner en relevancia este tipo de gestos que a uno ya naturaliza,
es importante la antesala de un proceso en el que va a cambiar el gobierno, en el que se va a elegir a una presidenta o a un nuevo presidente de un país. Sí, ¿no? Y algo que en definitiva hemos construido durante los últimos 35 años. Aquí un auditor me recuerda que esto no siempre fue así y recuerda el traspaso del 89 al 90, digamos, cuando asume Patricio Aylwin y llegan al Palacio de la Moneda y algunas oficinas habían arrancado hasta los aparatos telefónicos. Absolutamente, sí, de eso se trata, ¿no? Como hacia allá intento ir. El país parece polarizado, la discusión es álgida, a nivel mundial estamos en escenarios donde aparecen y surgen fuerzas que ponen en cuestión ciertas cosas que son principios centrales, etcétera, ¿no? Pero cuando aparece esto de que se están resguardando, que se están cuidando, que se está poniendo en marcha para mantener ciertos gestos democráticos que en Chile, insisto, de alguna manera olvidamos en importancia porque los naturalizamos, me parece relevante. Paulina García, seguimos pendientes de la campaña hoy también. Muchas gracias. Buen día. También, buenos días.